no sé bien a dónde mirar, así que voy a ir viendo a dónde mirar en el transcurso de esta hora. Es por cierto bastante extraño hacerlo en esta modalidad, así que bueno, cualquier eventualidad eh, les pido disculpas de antemano. Buenas noches a todos, mi nombre es Tomás Pal. Eh, en esta noche voy a hacer una pequeña presentación de mi primer libro, que se titula Instituciópatas, ensayos sobre prácticas manicomiales en un hospital general, publicado por La Docta Ignorancia, que es una editorial argentina, en diciembre del año 2018. Ya pasó un buen tiempo desde la primera presentación, desde la publicación de la primera edición del libro, eh, así que estar presentándolo de vuelta luego de más de un año es para mí un placer. Me siento realmente muy dichoso de, de tener la oportunidad de volver a conversar en torno al texto. Les voy a mostrar el libro rápidamente para que lo vean. Este es el librito. Eh, Está agotado. Ahora aprovecho la oportunidad para, para contarles que en el transcurso de los próximos eh, 15 días más o menos va a salir la segunda edición, así que vamos a estar en una nueva presentación que se va a realizar, luego les paso los datos para los colegas que están en Buenos Aires. Se va a realizar una nueva presentación en donde bueno, saldrá la flamante segunda edición de Instituciópatas. Bueno, a ver, vamos a aprovechar y me hice alguna especie de anotación para no dispersarme demasiado, ya que tampoco es que tenemos demasiado tiempo y la verdad es que me gustaría tener la posibilidad de intercambiar. En primer lugar, les quiero agradecer a los compañeros de Yoica por la invitación a participar del espacio. La verdad que me parece sinceramente un espacio muy interesante para que podamos intercambiar colegas de distintos lugares que bueno, no usualmente de otro modo pudiese llevarse a cabo el intercambio, así que me parece una oportunidad interesante para todos. Eso como primera cuestión. En relación a la invitación, ¿no? Yo pensaba en la invitación de los colegas a participar del espacio. Y entonces cuando los colegas me plantearon, eh, bueno, si me quería sumar, yo dije que sí, con cierto reparo, en un principio, ya que lo primero que me pregunté inmediatamente fue, bueno, si tenía algo para decir y con respecto a qué. Es una pregunta que puede sonar quizás un poco neurótica, pero la verdad que me parece una pregunta a la altura de las circunstancias sumamente valiosa. Eh, Voy a intentar durante el transcurso de esta pequeña hora contarles un poco cuál es mi perspectiva sobre por qué considero que es una pregunta valiosa. Eh, Rápidamente, la verdad es que no tenía un particular interés en hacer una presentación del libro. ¿Y esto por qué? Porque durante el transcurso de este año hubo y del año pasado, hubo muchas presentaciones. Rápidamente me anoté algunas de ellas. Bueno, en diciembre del 2018, cuando salió el libro, tuve la mesa más soñada que un joven profesional puede desear, de presentación a cargo de Alicia Stolkiner, Alejandro Weiner y Alejandra Barcala, que son profesionales y trabajadores e intelectuales a quienes yo aprecio mucho y admiro. Alicia Stolkiner fue quien hizo el prólogo del libro. Así que, bueno, arrancamos así, con esa mesa. Eh, y fue muy interesante, el video está disponible en YouTube. Luego, un tiempo después, lo presenté en la ciudad de Rosario, al libro a cargo de Cecilia Ausburger, que es una epidemióloga investigadora de primer nivel, también a quien yo admiro muchísimo. Encontrarme con ella fue un sueño. Y con Marcos Apolo Benítez, que es un psicoanalista y escritor amigo, que es la verdad un genio. Así que así seguimos. Luego un espacio hacia fin de año en la Universidad de Lanús, donde estoy cursando mi doctorado,
invitado por Paulo Amarante a conversar justo en esa circunstancia con otros colegas que presentaban sus libros, y luego a fin de año hubo una presentación hermosa en el Congreso Mundial que se realizó acá en Buenos Aires a cargo de Alicia Stolkiner y Luciano Grasso. Recién vengo hace un tiempo de Tandil, que es una ciudad que queda a unos 400 kilómetros de aquí, donde volvimos a presentar el libro, y cada oportunidad es un nuevo momento para pensar sobre cuestiones que nos atañen a todos. El libro no es más que una excusa para volver sobre eso y seguir conversando. Así que bueno, esas han sido las presentaciones. De todos modos me parecía interesante, ¿no? Presentar el libro, digamos, yo solo, quizás hacer algunos señalamientos generales sobre el libro. Ahora les voy a contar rápidamente de qué se trata. No estoy seguro de qué se trata, eso es algo muy discutible del libro. Luego ustedes dirán, o quien lo haya leído podrá señalarme alguna diferencia o algún aporte. Como primera cuestión, y siendo mi primer libro, y no siendo yo un escritor, lo que quería decir es que el primer libro fue un accidente, como calculo que debe ser cualquier primer libro. Yo estaba cursando el final de mi residencia en psicología en un hospital general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La residencia es un espacio de trabajo y formación interdisciplinario que dura 4 años, en donde uno como profesional va formándose, rotando por distintos dispositivos durante ese tiempo. Yo estaba terminando el 4.º año y, digamos, pensándolo en estos días y en relación a cuestiones que fueron sucediendo en el consultorio, podía concluir que en definitiva el libro, en términos personales, se trató básicamente de transformar mi malestar en creces y convertir ese malestar en un objeto que estuviese a disposición del resto, un objeto que considero de valor, que pudiese estar a disposición de los demás, es aportarle un plus a ese malestar. Por una cuestión que creo fundamental, y intentaré decir algo sobre esto, y es que la única manera, o la manera que yo encontré más bien de dejar de hablar de lo que había sucedido durante el transcurso de esa experiencia concreta que yo tuve esos años, fue escribiendo. Ahora, en esta ocasión que voy a presentar el libro, no voy a hablar sobre lo que pasó esos 4 años, voy a hablar sobre el libro. Y en esa diferencia yo encontré un alivio gigantesco. Espero que les pueda servir a quienes quizás no lo hayan pensado, como una guía o como un consejo para pensar la potencia transformadora del malestar que puede tener el ejercicio de escritura. Después veremos la cuestión de la publicación, ¿no? Porque hay ciertas diferencias que había que precisar entre, bueno, escribir para publicar y escribir algo porque uno lo necesita, ¿no? Pero en definitiva puedo decir efectivamente que hoy pudiésemos hablar o vamos a hablar del libro, no así de lo que me pasó en esa residencia, que ya no tiene ninguna importancia. Bien, ¿de qué se trata el libro? Bueno, el subtítulo del libro, como les mostré, es Ensayo sobre prácticas manicomiales en un hospital general. Ese podría ser un vector para pensar la cuestión. Lo que yo hice básicamente fue, en términos generales, tomar lo que podríamos llamar rápidamente el caso con un paciente al cual atendí, entre comillas también, durante mi rotación por el dispositivo de sala de internación en salud mental, mal llamada psicopatología, todavía llamada psicopatología, y utilicé ese caso como un vehículo para establecer una serie de cuestiones, elementos y circunstancias que me parecía interesante establecer en el relato, ya sea para problematizar, ya sea para criticar, ya sea para evaluar, ya sea para describir. El caso no es más que una excusa, es el caso que a mí me resultó, podríamos decir, y aquí se va a entender un poco mejor, paradigmático para establecer
determinados diagnósticos situacionales que yo consideré que podían ser invariantes de otros servicios que no fuesen el servicio al que yo fui y roté en esa experiencia que fuera residencia. Esto me pareció crucial porque lejos de haber pensado en hacer un escrito singular, original, único, que debe serlo, obviamente, intenté pasar esa experiencia por un tamiz que fuese el de las invariantes institucionales. Es decir, esto creo que sucede en más de un lugar, o sea, sucede en otros lugares, incluso en otros países, no solo en otras provincias. Bueno, hice el esfuerzo por incluir esas invariantes. La verdad es que me tomó mucho trabajo. Entonces el libro trata básicamente sobre eso. No es estrictamente un ensayo, por supuesto, pero tampoco es estrictamente una narración al estilo de un cuento largo o una novela corta o novela mal escrita. Es un ensayo escrito en primera persona, en donde yo cuento los avatares y las situaciones que me pareció importante introducir para pensar, para problematizar lo que usualmente en las instituciones de salud, quienes trabajamos haciendo asistencia o quienes trabajan, yo ahora no estoy en una institución, quienes trabajan haciendo asistencia entienden bajo el precepto de lo que es la clínica. Es decir, ¿qué elementos tenemos que tomar en consideración a la hora de pensar en un hospital general lo que entendemos por clínica? ¿Las condiciones edilicias cuentan o no cuentan? ¿Los profesionales involucrados que no participan del caso directamente cuentan o no cuentan? Y ese tipo de cuestiones. No querría ahondar más en eso, pero me parece interesante al menos transmitirles qué fue lo que yo pensé en aquel entonces. Ahora quizás diría cosas distintas. Ahora lo escribiría de otra manera o quizás no lo escribiría directamente. Así que tuve la suerte, la dicha de escribirlo con cierta premura e ingenuidad en aquel entonces. Bien, habiendo transitado esto, y me voy a interrumpir un momento, me gustaría que a medida que yo voy hablando, si ustedes tienen preguntas, comentarios, objeciones, críticas o consultas, las hagan y yo pueda interrumpir mi relato para ir conversando un poco. La verdad es que sea una exposición en donde yo me esté mirando a mí mismo durante una hora sería catastrófico, así que lo que tengan para decir se los agradezco desde ya. Hay 4 preguntas que me parecen fundamentales en relación a pensar en un libro y en relación al libro que yo escribí. La primera sería, bueno, ¿qué creo yo que le aporta a mi libro al campo? La segunda pregunta sería, ¿a quiénes está dirigido el libro? La tercera pregunta, más general, habría que precisarlo un poco mejor, pudiese ser en qué genealogía o linaje conceptual, histórico, de prácticas y teoría se inscribe el libro, si es que es posible inscribirlo en uno únicamente. Yo por supuesto diría que no, de hecho hice el esfuerzo para que eso no sucediese. Bueno, y por supuesto que como última cuestión pudiésemos decir, ¿no?, como preguntarnos por las falencias, por los defectos del libro, qué fue lo que quedó sin trabajar, qué es lo que le falta, qué es lo que... bueno, las críticas, para decirlo sin más vueltas. Algo voy a decir sobre esto. Hay cosas que por supuesto quedaron por fuera y ahora con cierta distancia respecto de tanto de los hechos como de la escritura, bueno, es interesante quizás seguir por ahí. Algo voy a decir. Hay una cuestión que... Perdón, les voy a hacer una pregunta que alguien responda. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? ¿Necesitan algo? Le agradecería a alguien que responda y si no voy a continuar. Entiendo que hay un poco de delay en la transmisión. Bueno, voy a continuar suponiendo que hay mucho delay y que ustedes están algo tímidos y cualquier cosa me dicen. Hay algo que
a mí me interesaba transmitir. Bueno, el libro, a ver, cuestiones generales del libro pudiesen ser, bueno, es un libro que me olvidé de decirlo, ya les dije que lo prologó Alicia Stolkiner, que para mí es un honor y un orgullo. Después, la otra cuestión que me interesa destacar del libro es que el libro tiene ilustraciones. Voy a buscar alguna para mostrarles. Yo estaba empecinado en que el libro tuviese ilustraciones, así que trabajé mucho para encontrar a un ilustrador que pudiese entender lo que yo quería transmitir, teniendo en consideración los escasísimos conocimientos y el nulo talento que yo tengo para el dibujo. Este sería un dibujo, por ejemplo, que me gustaría compartirles, ¿no? Por ejemplo, ahí no sé si se ve bien. Bueno, tiene ilustraciones de este tipo. Tiene como 6 o 7 ilustraciones que hizo una ilustradora extremadamente talentosa con quien yo fui a recorrer el hospital y a conversar, y bueno, le mostré los lugares y conversamos mucho sobre el relato. Hizo falta que ella se introdujera de lleno en el relato y comprendiera de qué iba el asunto para poder realizar en su justa medida lo que yo estaba necesitando. Así que le agradezco a Tornado Rodríguez, que es la ilustradora de bajo perfil, escondida por algún lugar recóndito de la zona sur de Buenos Aires. Bueno, voy a avanzar un poco. Veo que no hay comentarios ni nada, así que voy a seguir. Tenemos tiempo. Tampoco es que tengo demasiado para decir. Quizás en algún momento quiera leerles algo. En términos generales, Alicia Stolkiner dijo que el libro, en su prólogo, dijo que el libro, en relación al género de la escritura, que es algo en lo que yo pensé mucho a la hora de escribirlo, Alicia Stolkiner dijo que el texto es una sátira. Yo no me di cuenta hasta que Alicia lo dijo, y eso me parece muy interesante. De hecho, Alicia y yo, y lo voy a contar nuevamente porque creo que es sumamente valioso, no nos conocimos hasta el día de la presentación. Ella me mandó, yo le mandé el texto y ella me devolvió el prólogo un tiempo después, y nunca nos encontramos hasta el día de la presentación, ¿no? En donde yo cuento que ella me preguntó si yo era Tomás, y yo obviamente no le pregunté a ella quién era, porque ella sabía. Así que Alicia hizo el prólogo, estableció como una cuestión en relación al género, que el género pudiese ser una sátira. Yo la verdad es que estoy de acuerdo. Voy a reconocer que no me di cuenta. Pensé mucho en el género a la hora de escribir el texto, por una preocupación que para mí es central, que nosotros podamos reflexionar en términos generales en la salud mental, y en términos bien específicos en relación al psicoanálisis. Creo que no voy a decir nada nuevo, pero siendo una preocupación legítima que yo tengo, y digamos, considero que es pertinente que lo podamos pensar. Lo primero que me llama la atención de nuestro campo es la proliferación de libros que hay de psicoanálisis, sobre todo. Uno pudiese decir de psicología en particular, pero sobre todo de psicoanálisis. Uno rápidamente diría que pudiese diagnosticar que haya muchas publicaciones de libros. Bueno, refiere a un fenómeno evidentemente positivo, ¿no? Si uno lo pensara en los términos de la producción y de la publicación. Pero bueno, ahora habiendo publicado este texto, vuelvo a decirlo por accidente, sí es momento de detenerme a pensar, ¿no? y a transmitirles a ustedes lo que vengo pensando en relación a, bueno, ¿por qué publicar un libro? ¿No? ¿Por qué uno debiera publicar un libro? ¿Bajo qué condiciones uno debiera publicar un libro? ¿Hace falta publicar cualquier cosa que uno escribe? ¿Es pertinente publicar, digamos, las cosas que uno escribe o investiga por el simple hecho de tener una editorial a disposición, o un poco de dinero, o un contacto? Bueno, yo les transmito la pregunta, y me parece muy interesante que lo podamos pensar, o que cada uno pueda llevarse esa pregunta, porque la verdad es que al ver la proliferación extrema que hay de libros de psicoanálisis, exegéticos en su mayor medida, la verdad es que
bueno, que es una preocupación que yo tengo. Sin embargo, debo reconocer que otra, digamos, quizás el anverso de esta preocupación surge a partir de digamos, el libro se gestó a partir de una serie de encuentros que yo tuve, creo que en el 2017, ya no recuerdo, con mi buen amigo Alejandro Weiner, que es un psicoanalista y analista institucional y de grupos argentino, que publicó junto al señor Enrique Carpintero 2 libros que se llaman Las huellas de la memoria, que son francamente imperdibles. Para quienes no los conozcan, bueno, es una recomendación inmediata. Pero bueno, sin ahondar en la cuestión de su libro, que dejo recomendado, la serie de encuentros con Alejandro giraron en torno a cierto diagnóstico de la falta de publicación por parte de gente joven de libros o de trabajos. Y no solamente la ausencia de libros o de publicaciones, sino, lo voy a decir así, de, digamos, de experiencias concretas, ¿no? De experiencias concretas. Por supuesto que se necesitan libros de teoría, pero nos sorprendió con Alejandro en esas conversaciones allá por el 2007 la falta de libros sobre experiencias concretas en instituciones, por ejemplo, incluso en el consultorio, ¿no? Hay poco publicado sobre lo que sucede en el consultorio. Por supuesto que tiene un montón de riesgos hacer ese tipo de producciones, y un montón de contras, y un montón de salvedades, y un montón de problemas epistemológicos que hay que resolver para ponerse a escribir, decisiones metodológicas. Bueno, es realmente un lío. Pero sí nos llamó la atención esto, ¿no? Nosotros nos preguntábamos, ¿y los jóvenes dónde están? Está lleno de jóvenes insertos en miles de instituciones, no solamente, digamos, en hospitales o centros de salud o salas, sino en colegios o haciendo acompañamientos y en cárceles y en tantos otros lugares que, bueno, que yo no conozco o que se me escapan en este momento. Y sin embargo, ¿dónde están esos libros? Esa pregunta a mí la verdad es que me hizo un agujero. Fue a partir de ahí que yo dije, bueno, yo voy a decidir contar algo de lo que a mí me pasó en un hospital general, haciendo mi residencia en mis primeros años de formación. Es a partir de ese germen que fue suscitado por esa pregunta, por esa observación de Alejandro, que yo decidí ponerme a escribir Instituciópatas. Decidí empezar a escribir sobre el caso de Víctor, que es como se llama el paciente vehículo, usuario vehículo de esta breve narración. Esto me parece central que podamos detenernos a reflexionar sobre esto. Por un lado, la proliferación de libros de teoría, diría casi metafísicos, donde hay donde el recurso a la cita es casi abusivo y se publican decenas de libros sobre los seminarios de Lacan, lo que Lacan dijo, lo que Lacan no dijo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la escasez de producciones originales sobre experiencias vividas, efectivas, concretas en instituciones o sobre la práctica clínica cotidiana. Eso me parece fundamental señalar. Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, menos de media hora, tenemos tiempo todavía. La segunda cuestión respecto a los libros que hay dando vueltas en nuestro campo, y voy a hacer generalizaciones, por supuesto, serán injustas, cada quien se sentirá interpelado en la medida en la que pueda o no, o lo desee o no, pero la otra cuestión que me interrumpo, yo estoy hablando, al contarles esta serie de reflexiones, no hago más que estar hablando, estoy en la antesala de las decisiones metodológicas que yo tomé a la hora de escribir el libro. Si hay algo que tuvo de calculado el texto fue que yo tuve que tomar un montón de decisiones metodológicas que fueron sumamente calculadas, con una intención muy concreta. No sé si lo he logrado o no, no sé si he estado a la altura de lo que me propuse, pero que fue calculado y fue intencional, eso sin duda alguna. Entonces continúo, ¿no? La segunda cuestión que
me resultaba preocupante, y es una preocupación que no se me ha ido, quizás ahora me interese un poco menos, es el vocabulario, el lenguaje con el que se escriben los susodichos libros. Razón por la cual intenté que mi libro estuviese escrito de la manera más coloquial que yo pudiese. Yo la verdad es que como no suelo tener, nunca fui alguien que escribiese, digamos, diariamente sobre cuestiones, no tengo el ejercicio instalado de la escritura. Bueno, tuve que trabajar bastante, sobre todo en la edición del texto, sobre la cual ya diré algunas cosas. Pero sí, mi preocupación central fue que el libro fuese claro. No hacía falta utilizar un lenguaje que no fuese, en términos generales, coloquial, aunque técnico, por supuesto, claro, sin ambigüedades, y por sobre todas las cosas, la otra preocupación que yo tenía, y por favor que alguien diga algo en en el chat que veo acá al costado, la otra preocupación que yo tenía, y esto es una apreciación personal, era que en general, y esto es una confesión, en general los libros de psicoanálisis y de salud mental y de psicología me resultan extremadamente aburridos. Me cuesta terminar de leerlos. Eh, Hay pilas de libros que tengo que no he podido terminar de leer, ni siquiera avanzar mucho más que algunas páginas o saltear de a 50 páginas para buscar algo. No es que eso esté mal, por supuesto, los libros no tienen por qué leerse enteros ni de corrido, pero sí cierta preocupación a la hora de escribir en donde yo pensaba, uy, no, si mi libro es aburrido me muero. Qué terrible sería, ¿no? Qué terrible sería que alguien no empezara a leer el caso de Tomás y Víctor, porque no es solamente el caso de Víctor, sino el caso de Tomás, eh, y dijera, todo esto es un aburrimiento, estoy profundamente aburrido, lo voy a dejar ahí sobre la estantería y lo volveré a agarrar eh, cuando llegue el coronavirus. Bueno, bien, esa fue una preocupación que para mí resultó crucial a la hora de escribir el texto. Yo me esforcé porque el libro fuese ligero, gracioso, y no solamente por el hecho de hacer reír, sino con una intención muy concreta, que fue que me pareció que la única manera de soportar las cosas feas, para decirlo con chatura, que yo tenía para decir, eh, fuesen por la vía del humor, prioritariamente. Creo que por eso Alicia dijo con todos los fundamentos, mirando Wikipedia, como bien lo dijo en el prólogo, que el libro es una sátira. Que el libro es una sátira. Bien, ¿por qué cuento estas cosas? Porque me parece importantísimo transmitir, más allá del contenido del libro, bueno, quien lo lea o quien lo haya leído podrá decir algo al respecto, sobre las cuestiones en las cuales considero oportuno pensar a la hora ¿no? de embarcarse en el trabajo de escritura. La publicación llega sola, en el trabajo de escritura. Entonces, ¿no? ¿Por qué publicar un libro? ¿En qué lenguaje? ¿Con qué recursos? ¿Para quién? ¿Cuál es el aporte? Yo creo que el texto, humildemente, es un texto que puede serle útil a los trabajadores de la salud mental y quizás a los trabajadores de la salud en general. Y también puede serle útil a los usuarios, ¿por qué no? Está lleno de cuestiones que atañen a usuarios de la salud. De hecho, pasó algo interesante, que fue que hace más o menos 15 días fui a presentar el libro a Tandil, como les conté, y había un grupo de madres de usuarios en la presentación, con quienes después me quedé conversando un largo rato y con quienes después quedamos en contacto. Eso fue muy interesante ver ¿no? que madres de usuarios pudiesen, ¿no? como acceder al libro y incluso dar su perspectiva, ¿no? y su perspectiva crítica sobre la cuestión de las familias, de los pacientes usuarios en los servicios y en los tratamientos, cuestión que es harto problemática, y para la cual yo no estaba demasiado preparado. De hecho, creo que una de las cuestiones centrales en la narración digamos, en el relato del texto es
la dificultad que yo tuve para trabajar conjuntamente con la madre de Víctor, ¿no? Con la madre de Víctor durante el transcurso de lo que llamamos el caso. Una vez que me di cuenta de eso, las cuestiones sucedieron de otra manera. Así que fue muy lindo poder intercambiar con las madres. En ese sentido, creo que el texto, si bien es un texto que yo intenté escribir con cierta apertura, libre de contraseñas propias de las tribus, de las microtribus de los psicoanalistas de la capital federal. Por supuesto que cualquiera que lo pudiese leer lo va a entender, pero sí hay lenguaje técnico y hay algunas cuestiones. Después algo que me interesó mucho y por lo cual el libro, les cuento, tiene una bibliografía muy amplia, atañe el problema de las citas. El problema de las citas. ¿No les parece a ustedes, compañeros, que los psicoanalistas, no sé cómo sucede en otros campos de las ciencias sociales, intuyo que sucede también, pero en menor medida, que los psicoanalistas estamos obsesionados con el recurso a la cita? Es decir, que estamos estancados en el manantial inagotable de las fuentes a las cuales recurrimos para autorizarnos diariamente. Este es un problema que a mí me crispaba los nervios, me sigue sucediendo, si les voy a ser sincero. Entonces, algo de lo que quizás me enorgullezco del texto es que, si bien hay una serie muy amplia de autores que yo utilicé, autores de disciplinas bastante diversas que yo utilicé para teorizar una práctica, y esto es muy importante, para teorizar una práctica que ya había acontecido, que ya había encontrado su término, bajo los términos de una experiencia, pero que ya estaba cerrada. Intenté por todos los medios que el libro estuviese libre de citas textuales. De hecho, creo que hay una de Blecher al comienzo y una de Rancière en algún momento, porque la cita me parecía muy hermosa. Sin embargo, la bibliografía incluye algo así como unos 150 libros o 130 libros, más o menos. En alguna reseña que salió, en la reseña de Imago Agenda sobre el libro que escribió un colega a quien yo admiro mucho, que se llama Agustín Krieper, Agustín señalaba con mucha precisión, ¿no?, que yo había intentado darme cita con los autores. Y eso me parece interesante que nosotros podamos darnos citas con los autores, no recurrir a las citas para autorizarnos frente a otros. Por supuesto que no creo estar diciendo nada que nadie de ustedes, veo incluso a compañeros y amigos conectados, que ustedes no sepan, pero me parece muy interesante y muy fructífero volver sobre esto y enfatizar la necesidad de que, como las generaciones medianamente jóvenes de trabajadores de la salud y psicoanalistas que somos, podamos empezar a desencorsetarnos un poco de ese academicismo que yo llamo cementerio techado, y podamos empezar a utilizar, ¿no?, los autores en función de, no de nuestra conveniencia, pero en función de los problemas con los cuales nos encontramos. Como alguna vez le escuché decir a otro colega en alguna reunión, a Santiago Sobríguez, ahora me acuerdo, ¿no?, lo escuché decir, ¿no?, como los textos al servicio de los problemas y no al revés. Y esto es algo con lo que me encontré a menudo, casi diariamente, en el trabajo del hospital, ¿no? Jóvenes desesperados por ir a buscar en donde Lacan pudiese haber dicho algo en donde ellos pudiesen fundamentar sus intervenciones clínicas. Bueno, muchachos, es absolutamente a la inversa, en todo caso, absolutamente a la inversa. Por supuesto que uno practica teorías, pero a la hora de pensar lo que sucede en términos prácticos, lo que interesa es teorizar prácticas, no intentar avalar lo que uno ya hizo, bien o mal. Eso en esta instancia del análisis no es del todo relevante. No sé si están de acuerdo, veo que por el momento nadie participa, no sé si se están durmiendo o qué. Creo que son cuestiones bastante generales
No querría decir demasiado del libro, sí me interesa mucho más la metodología o las claves metodológicas que yo utilicé para escribir este texto. En ese sentido, algo que me señalaba, me gusta, la verdad, recurrir a amigos que me han dicho cosas interesantes, ¿no? Algo por lo cual, algo en lo que yo me esforcé muchísimo a la hora de escribirlo, ahora me da como casi un poco de pudor decirlo, fue que, digamos, yo intenté que el libro sea, que el texto sea un libro difícil de citar. Que si uno lo abre y lee algo que le pareció medianamente interesante o elocuente, que sea difícil de citar. Entonces intenté con mucha meticulosidad y riéndome mucho, por supuesto, intenté insertar entre oraciones anécdotas, chistes, refranes, conceptos de autores que se odiaban entre sí. Un cambalache verdaderamente. Eh, por supuesto que no fue hecho a la deriva, sino que fue hecho ¿no? Como en un englobamiento creciente de detalles que fui agregando una vez que tenía el cuerpo del texto preparado. En ese sentido, en alguna presentación hace ya un tiempo, un muy buen amigo y colega, Nicolás Ceruti, me señalaba, ¿no? Esta cuestión que yo no le había dicho, ¿no? Que el libro es difícil de citar. Yo te quise citar y no pude. Bueno, debo reconocerles que me siento orgulloso en cierta medida de que el libro sea difícil de fagocitar por la academia. Bien, voy a tomar un poco de agua. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Bueno, seguimos si no hay comentarios. Tenemos un poco de tiempo más. Eh, una de las cuestiones que a mí me han resultado, mejor dicho, voy a reformular. Una de las cuestiones que a mí me parece crucial que los jóvenes en formación podamos pensar es cómo recuperar el espíritu crítico en nuestro campo. Que este es un diagnóstico que no es mío, por supuesto, no me siento original realizándolo, pero sí me parece importante incluirme al interior y enfatizar la necesidad de que como trabajadores y profesionales podamos, lo voy a volver a decir, recuperar el espíritu crítico en nuestro campo. Por supuesto que al decir esto incurrimos en una serie de dificultades que no voy a poder precisar, que merecen todo un trabajo en detenimiento. Pero algo que yo me esforcé por hacer en Instituciópatas fue un trabajo en donde quedasen muy separadas las personas de las ideas que yo estaba criticando. En ese sentido voy a reconocer que el libro haya tenido, ¿no? Que esté teniendo más de un año después de su aparición, la buena recepción por parte de los colegas, no solo de Buenos Aires o del interior, sino incluso de otros países, confirma en cierta medida, digamos, el éxito de esa intención, ya que lo que en última instancia trasciende del libro es que no se trata efectivamente del lugar en donde yo hice mi práctica clínica, es decir, no se trata de esas personas con las que yo trabajé durante esos 4 años. Eso no tiene ninguna relevancia, no la tenía en aquel entonces, menos que menos la tiene ahora. Yo de verdad que me esforcé porque Instituciópatas se tratara de ideas y no de personas. Por eso las personas tienen nombres de plantas, por supuesto que el anonimato está lo mejor cuidado que yo pude a la hora de escribirlo, etcétera, etcétera. Pero esto me parece fundamental, porque incluso hoy en el psicoanálisis hay una serie de conflictos en torno a núcleos teóricos,
no en relación a escuelas específicas, sino a núcleos teóricos, en donde ¿no? Usualmente escucho, ¿no? A colegas plantear que está mal criticar a otros colegas, cuando en general lo que se hace no es criticar a esos colegas, sino criticar las ideas. Por supuesto que esas ideas se sostienen en personas que tienen prácticas, que llevan adelante prácticas concretas en sus consultorios o en instituciones, ¿no? Prácticas en el sentido de, ¿no? Por la negatividad y por la positividad, que es lo que nos lleva, y no lo expliqué, al nombre que yo le puse al libro. Esa razón de este problema en particular que yo le puse, que yo titulé este libro Instituciópatas, justamente, ¿no? Como las instituciopatías, que es un neologismo que se me ocurrió en algún momento en una situación muy adversa allá en el hospital. Pero sí me parece muy importante utilizar, ¿no? La buena recepción que el libro está teniendo, que es una razón por la cual yo me siento realmente muy dichoso para poder empezar a trabajar sobre esta cuestión, el ejercicio de poder separar personas de ideas. Esto es central en nuestro campo. Y digamos, en el último tiempo pareciera que las cosas en general se han puesto, ¿no? Como muy difíciles en relación al ejercicio sano de la crítica, ¿no? Y acá tenía anotadas algunas frases del libro de Emiliano Galende, ¿no? Sobre salud mental, psicoanálisis y salud mental, el famosísimo libro de Emiliano Galende, que es una joya que les recomiendo, donde Emiliano en algunos lugares dice, ¿no? En síntesis, se trata de potenciar el análisis crítico para mejorar las respuestas prácticas. En síntesis, se trata de potenciar el análisis crítico para mejorar las respuestas prácticas. Y después dice, un pensamiento crítico no se propone describir fenómenos, constatar realidades o contemplar las oscuridades del destino humano, sino transformar comprendiendo la complejidad de su objeto. Estas dos breves citas me parece que condensan en gran parte la idea que yo les quiero transmitir, que lo vuelvo a decir, no es ninguna novedad, pero sí me parece muy importante que avancemos hacia allá, hacia la crítica de las ideas, nos olvidemos de las personas. Por supuesto que luego hay personas que se ofenden. De todos modos, en relación al libro, me alegra contarles que no, a excepción creo yo de las personas con quienes yo trabajé en esos años, que no estoy seguro de que hayan leído el libro, nadie ha resultado demasiado ofendido. Más bien, ¿no? Tengo la suerte de escuchar colegas, incluso de distintas disciplinas, ¿no? Comentarme que lo que les sucede en tal lugar de trabajo, en tal ciudad, en tal pueblo, con tales trabajadores, es más bien similar. Lo cual nos introduce de lleno en relación al subtítulo, ¿no? Sobre el problema de no solamente de las lógicas manicomiales, por supuesto, por fuera de la consideración edilicia, ¿no? En el sentido de su lógica, sino de, bueno, qué posición vamos a tener tanto los psicoanalistas como los trabajadores de la salud en relación a los manicomios, a que todavía existen manicomios abiertos en nuestro país, un montón de manicomios abiertos, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Sí, es fundamental que podamos detenernos a pensar esto. Por supuesto que hay muchísimo dicho, muchísimo, pero creo que gran parte de lo que yo intenté transmitir en el libro es que, si bien celebramos la aparición de las salas de internación en hospitales generales, bueno, ese tampoco es el final de la cuestión, ¿no? El manicomio se reproduce tanto en las salas de internación de hospitales generales, cuando le ponemos a la sala, en vez de sala de salud mental, de psicopatología, por ejemplo, como bien sucede en muchos hospitales, o, lo voy a decir de una manera rápida para que se entienda, cuando voy a hacer una interconsulta y el padre de un hijo que está internado en un manicomio, en aquel entonces, me preguntaba si su hijo era un psicótico o un TLP. Bueno, eso también reproduce la lógica manicomial, ¿no? Y no estamos hablando de ningún edificio en particular. No sé si se entiende. Bien. ¿Preguntas?
tenemos algunos minutos, si no voy a continuar. Ah, bueno, veo comentarios que me los envía el compañero, pero no me están llegando. Es extraño, así que los voy a ver por el teléfono y ahora les respondo. Bien, con respecto a la pregunta de Arturo, eh, Tomás, ¿por qué escribir un libro de la residencia y no de algún otro episodio de experiencia en tu formación? Bien, bueno, si lo tuviese que resumir, diría que ese fue, que elegí esa experiencia, que fue la experiencia eh, de formación e inserción institucional, asistencial más larga que yo tuve y donde yo encontré eh, mayores inconvenientes y mayores interrogantes. Aprovecho la oportunidad para contarles que estoy lentamente escribiendo eh, algo así como un diario clínico sobre mi práctica en el consultorio. Habrá que esperar un montón de años para que eso en algún momento encuentre su término, pero elegí escribir sobre mi residencia por el impacto que tuvo en mi formación y en la forma en la que yo hoy tengo de pensar mi inserción en el campo, mi paso por el Hospital General. Fue decisivo y aprovecho para, con entusiasmo, recomendarle a los jóvenes profesionales que intenten pasar por un dispositivo de ese tipo. Respecto al comentario de Germán Rodríguez, disculpen, recién ahora los veo, no me están llegando. Comparto la inquietud de la publicación de experiencias concretas. ¿Cómo avanzar respecto al problema que Edelstein ubica como lo que la clínica experiencia nos enseña? Bien, es cierto, ¿cómo avanzar respecto a eso? Bueno, a mí me parece que hay que poder pensarlo esto en términos circulares, como la mayoría de los problemas. Eso no significa que no nos metamos en nuevos problemas, pero al menos desplazar el problema para que no quede distribuido bajo el modo de, ¿no? Eh, de primero la teoría y después la práctica, o primero la práctica y después la teoría, para decirlo así. Disculpen, justo llegó un mensaje. A mí me parece que es interesante que uno se pueda formar lo mejor que pueda, entendiendo que la formación de uno va a determinar efectivamente, no solamente, pero efectivamente, lo que luego va a suceder en la práctica cotidiana. Por supuesto que si uno está trabajando en una institución, eh, discriminar el problema en los términos de únicamente esa variable es evidentemente incompleto, ya que si uno trabaja desde lo que podríamos llamar con Morín el paradigma de la complejidad, las cuestiones son mucho más grandes y hay que pensar en muchas más dimensiones porque hay muchas más personas involucradas por sobre todas las cosas. A mí me parece que lo que puede llegar a ser interesante es que uno pueda, luego de haber realizado una práctica o transitado una experiencia, poder abocarse a trabajar sobre ella e intentar teorizarla del mejor modo posible. Eso es algo que, entiendo yo, si se hace, hay pocas publicaciones. Y de haberlas, si me las estoy perdiendo, por supuesto que les agradeceré. Pero en relación a esto, cuando fui a buscar el estado del arte, de más o menos las producciones en las que yo quería como moverme para tener de referencia, encontré un vacío muy grande. Y la verdad es que les confieso que busqué mucho. Es cierto que en aquel entonces, cuando me decidí a escribir esto, sabía sobre todo esto mucho menos que ahora, pero bueno, siempre funciona de esa manera. Yo lo pensaría en esos términos, no creo que haya un problema en relación al problema que señala Alfredo. Por supuesto que en ese sentido pensar que la clínica nos devuelve algo en el sentido de una enseñanza es, bueno, no, yo por supuesto que no adhiero a esa idea. De hecho, si yo pudiera transmitirles en algún sentido lo que yo aprendí, lo aprendí leyendo los libros, todos los libros que yo tuve que leer después para pensar un poco mejor qué demonios había sucedido en el transcurso de ese tratamiento con toda esa serie de profesionales involucrados. Pero hizo falta que yo leyera todos esos libros, por eso yo mencionaba que la bibliografía es muy amplia y muy numerosa, no en el sentido del prestigio,
sino en el sentido de poder señalarles que sí, ok, escribí un caso, escribí un relato, hay una narración, pero luego tuve que leer muchísimo para poder hacer medianamente inteligible esa experiencia. Bien, sigo. Hola, buenas noches. A mí me parece interesante y me dejas pensando, dice Raúl Cancino, en cómo transmitir una experiencia, lo vivo de la experiencia más allá de la cita. Comparto. Me parece que no, que en ese sentido cada quien tiene que buscar la manera que encuentre más cómoda de hacerlo. Toma mucho trabajo, requiere mucha dedicación y por supuesto que hay una cuestión en relación al estilo que es absolutamente necesaria. Yo intenté transmitir también todo esto bajo el modo de un estilo que yo consideré propicio o personal para que esto tuviese el efecto deseado. Catalina Gerdes dice: separar ideas de personas, más bien establecer argumentos válidos. Sí, por supuesto. Sí, estaría de acuerdo con lo que dice Catalina. Germán Rodríguez dice: al comienzo del stream mencionaste que la categoría de psicopatología te parecía inadecuada. ¿Podrías ahondar supongo, un poco al respecto? Quizás permita repensar la función de la clínica en torno a la desmanicomialización. Bueno, sí, por supuesto que llamarles, lo voy a decir así intuitivamente, ¿por qué no llamarle servicio de salud mental a la sala de internación? O sea, el servicio de salud mental está compuesto por los consultorios externos, el dispositivo de guardia y la sala de internados. Pero llamarle psicopatología es evidentemente antiguo y conlleva un montón de problemas que me parece que no hace falta ni siquiera que ahonde porque son problemas sobre los cuales se ha dicho un montón. De hecho, después en todo caso les puedo recomendar bibliografía o les envío la bibliografía del libro con textos selectos para pensar este problema. Gracias, Germán. La verdad es que es una pregunta enorme, pero hay muchísima producción. Vero Aguirre pregunta: ¿qué sientes que aprendiste? ¿Qué opinas de este libro? Si tú fueras solo un lector que nada tuvo que ver con este. Es una pregunta muy complicada la que me hace Verónica. Que aprendí muchísimo leyendo. Sí, muchísimo. Por supuesto que no sé si hubiese sido lo mismo leerlos todos esos libros antes de escribir el texto. Siento que ahí hubo una diferencia en cómo yo encaré esa lectura, me corrijo, que tuvo que ver con que una vez que yo escribí el relato, pero solamente el relato, ¿sí? Del principio al final, o sea, lo que podríamos decir, la historia, fui a leer y los libros que elegí, o los libros por los que fui saltando, porque la bibliografía me llevaba a otra bibliografía y cada autor recomendaba a otro autor, y entonces fui haciéndome de los libros, me permitió encarar esa lectura con una intención muy clara. O sea, la lectura de esos libros estuvo tamizada por una pregunta que yo tenía muy concreta a la hora de leerlos. Y esto es fundamental. No voy a decir que esta fue una investigación, porque no lo fue. Fue lo que con Julián Ferreira, colega y amigo, no sé si sigue por ahí, podríamos llamar vagabundeo bibliográfico. Pero sí me permitió estar orientado en la lectura en el sentido de ir a buscar algo y ver si eso me servía para repensar algo de lo que yo había vivido, de lo que yo había escrito, de lo que había pensado, de lo que habían pensado otros, y así. No sé qué opinar de este libro, la verdad, Vero. La verdad es que no lo sé, se lo dejo a los compañeros. Carlos Vargas dice: la clínica dentro del psiquiátrico y fuera son diferentes. Me parece que mucho tiene que ver con la calidad del sujeto dentro del dispositivo. En el hospital terminan siendo un objeto más. Saludos desde México. Bueno, diría que sí, que muchas veces eso sucede, muchas veces no. Un compañero psiquiatra, cuando presenté el libro junto a un conjunto de colegas en APSA, que es una asociación de psiquiatras de acá de Argentina, me preguntó, ¿no? Si yo no... Me señaló que el libro era muy crítico y si yo no había pensado en escribir lo que podríamos llamar, el libro este es negro, el libro blanco, ¿no? De las buenas
de los buenos actos clínicos. Y yo lo que le respondí en ese momento, y lo sigo sosteniendo, es que no hace falta escribir sobre eso porque eso ya sucede en un sinfín de oportunidades. Hay muchísimos colegas profesionales trabajando muy bien en las instituciones, haciendo cosas excelentes. Dan ganas en ese sentido, darían ganas de leer más libros al respecto, sobre lo que sucede efectivamente. Por supuesto que la objetalización del paciente es un problema eh, enorme y que ha sido abordado por muchísimos psicoanalistas y psiquiatras y antipsiquiatras y trabajadores de la salud, incluso antropólogos en nuestro campo, desde por lo menos la década del 50. En ese sentido, creo que el libro paradigmático para pensar este problema, que fue un libro de referencia hacia la década del 50-60, es Internados de Goffman, de Irving Goffman, que tiene una serie de 3 o 4 libros que son absolutamente fenomenales, si de objetalización se trata y de una buena observación del campo, ¿no? Digamos, transmitir una buena observación, que eso me parece crucial para quienes transitan instituciones, tener una buena capacidad de observación. La cuestión es que observar, por supuesto, y en ese sentido retomo lo que planteaba en relación a la teoría y la práctica, y plantearía efectivamente que si uno no está, digamos, si uno no tiene un prisma lo más sofisticado posible, no observa demasiadas cosas. Acá no se trata de la intuición o de la agudeza innata de alguien que se inserta en el campo, sino de alguien que, bueno, que está atento a las cosas que pasan porque leyó determinado libro y dice, ah, mirá, esto lo leí, esto sucede acá y esto podría suceder así y allá. La otra cuestión que es crucial es que, por supuesto, uno lee los libros y tiene las referencias, pero después en lo que podríamos llamar la realidad cotidiana las cosas no están ordenadas en categorías estancas, separadas, ¿no? Como eh, todo es todo es mucho más complicado y todo está desplazado y todo es más difuso. Entonces hacer un buen trabajo de observación y de discriminación de lo que uno pudiese llamar la realidad es, bueno, son los cuchillos con los que uno corta la realidad, los conceptos. Veremos si hay alguna otra pregunta. Bien, a ver. Estoy preguntando al compañero porque no me han llegado los comentarios. Bueno, no, por el momento creo que no hay más preguntas. A ver. Vero Aguirre reformula su pregunta y dice, no me expliqué. Imagina, no sé si ustedes están viendo los comentarios, así que lo leo por si acaso. Imagina que fuiste a una librería, te llamó la atención el libro, lo compras y lo lees. La verdad es que mentiría si intentara imaginarme eso, porque el libro lo escribí, así que no sé, no sabría qué responder. Eh, Me gustaría pensar que es un libro interesante para alguien que quiere adentrarse en el campo o que está formándose en este campo o que quisiera saber algo sobre cuestiones que suceden en términos generales en la práctica institucional cotidiana. Pero la verdad es que no podría responder mucho más que eso porque habiéndolo escrito siento que es una imaginación imposible esa. Veamos si hay algún comentario más. Ah, bueno. Rogelio Scott. Gracias por tu libro, Tomás. Tu libro salió publicado a meses del intento de reforma de salud mental de Macri. Eso es cierto. En ese sentido, tu libro tiene una doble actualidad. ¿Qué reflexiones te trajo el intento de Cambiemos de alterar la ley de salud mental? ¿Qué reflexiones te trajo el intento de Cambiemos de alterar la ley de salud mental anterior bajo la cual hiciste tu internado? Lo pregunto porque al menos en el papel la desmanicomialización y la remanicomialización parece ser debates aún candentes en Argentina. Bueno, la verdad es que teniendo 3 segundos para responder,
Me parece una pregunta fundamental. ¿Qué pienso? Pienso que es central que los trabajadores de la salud, no voy a poder responder la primera parte, en todo caso Rogelio después podemos conversarlo, porque es crucial y yo tengo algo para decir en relación a eso. Sobre todo porque, digamos, entre otras cosas, quien presentó el libro en el Congreso Mundial fue Luciano Grasso, que es un amigo y colega, quien en aquel entonces estaba oficiando de Director Nacional de Salud Mental. Lo último es muy importante, muy importante. Si bien nosotros tenemos desde el 2010 una ley, la nueva Ley Nacional de Salud Mental, que es la verdad una ley central y que fue escrita por gente muy capaz en materia de nuestro campo. Por supuesto que no alcanza con la ley, la lucha, y esto es obvio, es de todos los días y en todos los niveles. No, por supuesto que en este sentido podría decir que el libro espero tenga un nivel de afectación importante para quienes están insertos en niveles asistenciales, no solamente de gestión, porque por supuesto que la ley es una condición indispensable para que avancemos hacia la desmanicomialización y que hay un montón de cuestiones en relación a que, digamos, ese camino se trace y se efectúe que dependen de una gestión correcta, con los recursos necesarios y todo lo que ya sabemos, pero por otro lado está la inserción cotidiana y concreta de cada quien en sus instituciones y la lucha también se da ahí, no alcanza con la ley, no alcanza con la gestión, no alcanza con los recursos. Se necesita de trabajadores dispuestos. En ese sentido, me parece crucial que los psicoanalistas, y sobre todas las cosas los psicoanalistas jóvenes, podamos tener esto muy presente, porque es un lugar, es una lucha en donde los psicoanalistas, que somos tantos, y estamos en muchísimas instituciones, tenemos mucho para decir y mucho para revisar en relación a nuestra práctica, a los pilares de nuestra práctica, a nuestras prácticas cotidianas, ordinarias, etcétera, etcétera. Me parece una pregunta central, hubiera deseado que llegue antes. Bueno, lo último. Vero, voy a tener que pasar con la respuesta, no sabría qué decir. Imagina que vas a una librería y te llama la atención el nombre después de leerlo. Sí, el nombre llama la atención, estoy de acuerdo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué opinas de él? Bueno, me gustaría pensar que es un libro corrosivo, así lo diría. Bien, y la última pregunta, en relación a que está agotado. Sí, aprovecho para decirles que ahora, la semana que viene, el viernes 13, va a haber una nueva presentación en un centro de salud que se llama Alternativa en Salud, que queda en el barrio de Flores, para quienes están en Buenos Aires, en Capital Federal, en donde se va a presentar la segunda edición del libro. El libro se agotó hace más o menos un mes y medio, así que bueno, sale la segunda edición y va a estar distribuida por la distribuidora Waldhatter, así que va a estar en un montón de lugares. Por supuesto que el envío al exterior todavía es una complicación por la realidad de nuestro país. Disculpen, por la realidad de nuestro país, pero bueno, en todo caso, quienes aún no lo tengan y lo deseen, me mandan un mensaje por Facebook, un mensaje privado, lo que fuese, y nos ponemos en contacto para ver de qué manera hacérselo llegar. Bueno, si eso es todo y no hay más comentarios, me voy a despedir. Me hubiese gustado decir algunas cosas más. Espero haber sido medianamente claro. No es fácil presentar el libro de uno frente a uno mismo, porque solo yo me estoy viendo a mí mismo. Así que lo último que querría decirles, si no hay más preguntas, y veo que no, es cerrar este breve intercambio, y les agradezco a todos por sus comentarios, con una última frase de Howard Becker, de su libro de manual de escritura para científicos sociales. Compañeros, utilicen la bibliografía, no dejen que la bibliografía los utilice a ustedes. Muchas gracias a todos y les mando un abrazo desde Flores.